Otro de los barrios antiguos de Sevilla, asomándose al Guadalquivir a través de la calle Torneo, es el barrio de San Vicente. ¿No es así? Así es. El barrio de San Vicente, como usted bien dice, es de los más antiguos de Sevilla, pues data de la época visigoda, según los testimonios de autores antiguos que hemos estudiado. Principalmente fue en el siglo VII un barrio situado fuera de las murallas, pues la muralla iba por aquel entonces por la calle Cuna, desde la plaza de Villasís a la plaza del Salvador. A ver, ¿que la muralla iba por la calle Cuna? Entonces, ¿cómo era la ciudad? En la ciudad, en la época romana y en la primera parte de la época visigoda era pequeña, aunque rodeada de un cinturón de arrabales. El contorno de la ciudad era la muralla construida en la época del esplendor del Imperio Romano. Partiendo de la plaza de la Virgen de los Reyes, iba por Mateos Gago a la Puerta de la Carne, y desde ella seguía por la actual calle Menéndez y Pelayo hasta la Puerta de Carmona, Puerta de Osario, y por la Ronda de María Auxiliadora y Ronda de Capuchinos llegaba a la Puerta de Córdoba, siguiendo por la calle Andozuela hasta la Puerta de la Macarena. Desde allí, por la calle Bécquer, llegaba a la calle Feria. Cruzándola, llegaba hasta la plazuela de la iglesia de San Martín. De ahí seguía por la calle Cervantes y la calle Orfilia hasta la plaza de Villasís, donde había otra puerta de la muralla. Y desde ahí, por la calle Cuna, seguía hasta El Salvador, aproximándose por la calle Francos y Placentines hasta la plaza de la Virgen de los Reyes. Ese era el perímetro de Sevilla, como decimos, en la época romana y en la época visigoda. ¿Ha dicho usted que esa ciudad amurallada estaba rodeada de arrabales? Sí, pronto la prosperidad de Sevilla hizo que se quedase pequeño el casco urbano, y así, aunque amurallada, vio Sevilla nacer a su alrededor arrabales como el de la Macarena, que sería de chozas o casuchas, y el de la calle San Vicente. Sabemos que era un barrio surgido alrededor de una escuela o seminario religioso que fundó el arzobispo San Leandro para la formación de sacerdotes, adelantándose en muchos siglos a los seminarios que creó el Concilio de Trento. Precisamente, ese primitivo centro de enseñanza sacerdotal estuvo en el lugar de la actual iglesia parroquial de San Vicente. Allí se oirían los cánticos de los monjes y estudiantes en la época en que San Isidoro creó el rito isidoriano y el estilo musical isidoriano o ritual hispano. ¿Ha cambiado mucho la iglesia de San Vicente? Porque no será hoy igual que en aquella época. Claro que ha cambiado mucho. Probablemente su estilo sería romano. El templo y el seminario debieron desaparecer en la época de la invasión musulmana. Y probablemente, si la tumba de San Isidoro estaba en esa iglesia, la trasladarían para evitar su profanación a un pueblo próximo, Santiponce, en donde luego, según la tradición, fue hallado el cuerpo y trasladado a León. ¿Tiene alguna leyenda la iglesia de San Vicente? Sí, tiene alguna. La más importante es que el feroz rey de los vándalos, Gunderico, el que hizo tales destrucciones que en nuestro idioma tenemos la palabra vandalismo en recuerdo de las barbaries de los vándalos, llegó con sus tropas a Sevilla, y suponiendo que los cálices y joyas de la iglesia sevillana estaban guardados en el templo de San Vicente, se dirigió a él para saquearlo. Al llegar ante el templo, entró por la puerta sin apearse del caballo, pero en el mismo instante cayó al suelo, fulminado por una hemorragia cerebral o un infarto de miocardio. Sus soldados, que se aprestaban a saquear el templo, aterrorizados por la muerte del rey, que consideraron un castigo del cielo, abandonaron el templo sin robarlo, llevando consigo el cadáver de Gunderico. Esta y otras leyendas o sucesos de la parroquia de San Vicente las he contado en uno de mis libros más recientes titulado Curiosidades históricas de Sevilla, en el cual reproduzco un manuscrito en el que se relatan muchos pormenores sobre la historia de la parroquia de San Vicente. Salgamos, pues, de la iglesia. ¿Qué cruz es esta que hay en la plazuela inmediata a la iglesia? Esta plazuela, hoy llamada de Doña Teresa Enrique, fue en su tiempo pasado cementerio parroquial. Aquí, bajo el suelo de la plazuela, están enterrados los feligreses
de la parroquia durante siglos. Antes de construirse el cementerio de San Fernando, Antes de construirse los cementerios municipales, había un cementerio junto a cada parroquia. Y esta cruz es una reproducción de la que presidía este cementerio. La cruz auténtica está dentro de la iglesia, pero por temor precisamente al vandalismo, ese vandalismo que lo mismo le arranca la espada a la estatua de don Juan Tenorio en la plaza de Refinadores, que hace una pintada en el pedestal de la estatua de Cervantes en la calle Entre Cárceles, o que rompe a pedazos las estatuas del Parque de María Luisa. Por eso la cruz auténtica se ha debido de guardar dentro del templo, y se ha puesto en la plazuela su reproducción. sigamos por la calle San Vicente. ¿Es cierto que esta calle tiene 3 nombres? Pues sí, en cierto modo. Esta calle, en el siglo XIX, fue una de las principales de Sevilla, pues a su entrada estaba nada menos que el palacio de los condes de Casa Galindo, hoy de los duques de Osuna, y a mitad de la calle estaban los palacios del marqués de Tablantes, hoy edificios de oficinas y sede del Partido Socialista, y otros palacios y casas provinciales de títulos nobiliarios. Pero eso era la primera tramo de la calle, es decir, desde la plaza del museo hasta la calle Pascual de Gallangos. De ahí en adelante ya no eran casas de títulos, sino casas particulares de personas de clase media, abogados, médicos y medianos propietarios. Ese tramo llegaba hasta la calle Santa Ana, y desde la esquina de Santa Ana hasta el final estuvo precisamente habitada por obreros de la fundición de Sant Antonio y trabajadores de la fábrica de fósforos de la calle Curtiduría. Ese tramo de casas humildes y corrales de vecindad llegaba hasta el final de la calle San Vicente. ¿Y cuáles eran los 3 nombres que tenían los tramos de la calle? Bueno, no eran nombres oficiales, sino populares. El nombre oficial era, por supuesto, calle San Vicente, pero la gente llamaba a sus tramos Don Vicente, Vicente y Vicentillo. Don Vicente, el de las casas ricas, Vicente, el de las clases de clase media, y Vicentillo, el tramos de los corrales de vecindad. ¿Qué otros edificios había en la calle San Vicente? Bueno, el convento de Sant Antonio de Padua, uno de los conventos más importantes de Sevilla, tanto que en la época que existió la muralla por la calle Torneo hasta el siglo XIX, ese convento tenía un postigo de la muralla para su propio uso, que se llamó por eso Postigo de Sant Antonio, y al final de la calle San Vicente, el barrio de San Juan de Acre, del que ya hemos hablado al tratar de la parroquia de San Lorenzo. Pero por si alguno de nuestros oyentes no oyó aquel programa, ¿por qué no repite usted la explicación de lo de San Juan de Acre? Con mucho gusto. Al final de la calle San Vicente, en donde está la calle Guadalquivir, existió desde el siglo XIII hasta el siglo XIX lo que se llamaba la jurisdicción exenta de San Juan de Acre. Ello se debe a que cuando San Fernando vino a la reconquista de Sevilla, venía en su ejército los frailes caballeros de la Orden Militar de San Juan de Acre, luego llamada Orden de Malta. Estos guerreros eran a la vez frailes que vivían en comunidad, pero que peleaban como soldados. Al frente de ellos venía el famoso caudillo don Pelay Correa. Al ocupar Sevilla, San Fernando les dio un pequeño barrio para su vivienda. Este pequeño barrio iba desde la calle Guadalquivir, por la calle Mendigorria, bajaba por las Lumbreras, entraba por el final de Santa Clara, calle Yuste, a la calle Calatravas, y subiendo por las Lumbreras otra vez, cerraba el perímetro de la jurisdicción exenta. Estos frailes tenían un prior con categoría de obispo, por lo que en principio San Juan de Acre era a la vez que un acuartelamiento militar, una diócesis particular. Luego, en el siglo XVII, dejó de ser diócesis y se convirtió en simple parroquia, y en el siglo XIX desapareció al suprimirse las jurisdicciones exentas. Ha dicho usted que por ser el prior un obispo, formaba el barrio una diócesis. Entonces, ¿cuántos obispos tenía Sevilla? Nada menos que 3, cada uno con su diócesis. El obispo o arzobispo de Sevilla, el obispo de San Juan de Acre, con una pequeñísima jurisdicción, y el obispo de Marruecos. ¿El obispo de Marruecos? Sí, en la Edad Media se creyó que la Reconquista seguiría desde Andalucía a Marruecos, y el Papa nombró un obispo para Marruecos.
pero como murió el rey San Fernando, se interrumpió el avance hacia el sur, y entonces el que iba a ser obispo de Marruecos se quedó en Sevilla, viviendo en un edificio situado donde ahora está el Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición. Su diócesis abarcaba solamente su propia vivienda y la de sus criados, y curas de su servicio religioso, o sea, un obispo cuya jurisdicción afectaba solamente a una docena de personas. Pasado el tiempo, en el siglo XVI, desapareció la diócesis de Marruecos. ¿Y la parroquia de San Vicente? ¿Termina aquí, al final de la calle San Vicente? ¿Solamente esa calle forma la parroquia? No, en absoluto. La parroquia de San Vicente es mucho más que eso. Pero para no extendernos más hoy, lo dejaremos para el próximo capítulo.